Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Bienvenidos a este espacio de conversación en el que nos vamos a transportar al Santiago del principios del siglo XX. Y para ello está hoy con nosotros Lorena Uvilla Espinosa, quien es doctora en Historia por la Universidad de Santiago. Además tiene un magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Chile, académica, investigadora y aguda observadora de nuestro pasado. Gracias por venir a comentarnos esto. Nos viene a contar acerca de su último libro, que se titula Ladrones Innobles, Historia Cultural del Delito en las Clases Populares, Santiago 1900-1931. Lorena, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que me surge, así como pregunta Lorena, son dos cosas. ¿Por qué este periodo, por qué el Santiago del 1900 al 1931 es como muy específico, muy acotado? Y la segunda, ¿por qué tan orientado a las clases populares? ¿Qué es cómo surge esta inquietud de investigar este tema? El interés surge, a mí me gusta mucho la literatura y veía que en la narrativa social, Nicomé Guzmán, Manuel Rojas, Godoy, había una serie de robos que aparecían. Por ejemplo, las mujeres que lavaban la ropa, que les descolgaban las sábanas de los patios compartidos en el conventillo, o en las habitaciones le robaban las poquitas cosas que tenían. Y cuando en historia vi que la historiografía no recogía ese tipo de delitos, sino que más bien se enfocaba en los delitos que afectaban a las clases dirigentes, porque claramente tienen propiedad para robar, o afectaban a las casas comerciales, pero esto quedaba en una nebulosa. Y a mí me pareció que si aparecía en la literatura, no necesariamente es que haya ocurrido, pero sí había algo que circulaba ahí y que la historiografía no estaba tomando. Entonces el interés partió desde ese lugar literario. Y el foco de Santiago fue, bueno, además de que es la ciudad en la que yo nací, proviene mi familia, hay una cercanía ahí también sentimental con el espacio y con tratar de conocer la dinámica espacial en el lugar en el que uno ha habitado. Tiene que ver también porque desde 1890 en adelante, al menos las cifras censales, reconocen que hasta 1930 Santiago creció en aproximadamente un 430%. Y ese crecimiento no fue producto de un aumento vegetativo en la población, es decir, natalidad, sino que fue producto de la migración del campo a la ciudad, producto de la crisis agrícola y también del norte, fundamentalmente por las crisis salitreras que hubo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, después cuando termina la Guerra Mundial, como el primer gran ciclo salitrero que termina, y luego en las sucesivas décadas del 20 hasta el 29, que es cuando ocurre la gran crisis. Entonces ese periodo recibió mucha cantidad de personas, en su mayoría personas populares, de las clases populares, trabajadores, cesantes, pobres del sur, que les habían sido quitadas sus tierras y que habían tenido que emigrar a la capital y no tenían redes tampoco donde vivir, o sea, la sobrevivencia era una tarea titánica, ¿cierto? Para ellos, para su familia. Llegaron a instalarse en los conventillos, en los mínimos espacios o en los espacios disponibles que había en Santiago. Eso sumado a una constante y permanente migración durante el periodo, que hace de que las clases populares tengan, no podría decir dos caminos, evidentemente hay más, pero uno era el robo como medio de sobrevivencia, o sea, robarle o a las clases dirigentes o a las mismas personas en los espacios en los que yo vivo, en los que comparto, en el bar, en la cantina, en la pieza de habitación, o el otro camino era sindicalizarse, politizarse, que es evidentemente también el gran momento de auge del movimiento obrero ahí. La creación del Partido Obrero Socialista, después Partido Comunista, ¿cierto? La figura de Recabarren, la elección de diputados. Entonces, ese camino, que es el camino, uno podría decir, glorioso de las clases populares, ¿cierto? Había sido muy estudiado, muy trabajado en la historiografía, pero faltaba este otro del robo
de ese camino del robo de sobrevivencia. Y por ahí partió el interés. A mí me llama la atención esto que pareciera una redundancia en términos, digamos, de conceptuales, que son ladrones innobles. O sea, no hay nobleza en robar, pero ¿por qué llamarlos ladrones innobles? ¿De dónde viene este concepto? Viene específicamente de una revista que se llama Suceso, que es una revista que fue un magazine. Que una de las características interesantes que tiene es que, como todo magazine, conjuga texto e ilustraciones y fotografía. Entonces, en un reportaje que hace la revista, habla de 3 peones que venían saliendo de su trabajo en el Cerro Lochena, en San Bernardo, y son asaltados por ladrones innobles. Y ¿por qué innobles? Porque son innobles dentro de su oficio, es decir, ellos también eran peones que venían, pero que se habían apostado en los caminos detrás del cerro y habían asaltado a sus mismos compañeros de trabajo y de clase. Entonces, el título... La innobleza viene de ahí. La innobleza viene de esa crónica, y que con eso yo quería expresar también de que es un robo que no se hace a los ricos, que no se hace a la gran propiedad, que no se hace a las casas comerciales, sino que se hace a los mismos compañeros de clase, de habitación, de sociabilidad, de trabajo. Entonces, en ese sentido, es innoble en tanto afecta lo poquito que tenían las mismas clases populares. Si ya puede ser innoble el robo que se cometa en contra de las mismas personas que tienen muy poco, lo hacía Claro. En el camino, digamos, de tus investigaciones, del estudio historiográfico que tú haces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en términos de la documentación a la que tú tuviste acceso, justamente de este asunto que no estaba de alguna manera explicado o documentado, sino que estaba literalizado, digamos, a partir de la escritura? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este estudio que hiciste tú? Yo diría que lo principal fue la dificultad para encontrar fuentes, o para encontrar registros en los cuales apoyarme y sustentar la hipótesis con la que partí trabajando, que era que finalmente el robo generaba una serie de conflictos al interior del espacio popular. Y la dificultad tenía que ver porque yo me enfoqué en los medios de comunicación, o sea, en la prensa, en la prensa periódica, me refiero diaria, de circulación nacional, con un foco en Santiago, en revistas ilustradas y en los boletines de la policía. Entonces, en esos 3 registros, lo importante no era el robo entre los pobres, sino que era el robo a los ricos. A los ricos. Entonces ahí, como el silencio en la fuente, también es un lugar que en la historiografía se trabaja harto. ¿Por qué no aparece esto? ¿Por qué indica, o más bien, qué quiere indicar ese mismo silencio o el que no aparezca el fenómeno, pese a que sí uno lo puede registrar, por ejemplo, en las denuncias policiales? Y ahí una de las hipótesis que surgió también a la luz de el trabajo de un historiador mexicano, Pablo Picato, Ciudad de Sospechosos, de que para la mayoría de los pobres denunciar el robo era una situación compleja porque todas las personas pobres podían ser potencialmente sospechosas. Entonces, que llegara la policía o que llegara la justicia o que llegara el Estado a los espacios populares podía ser peligroso más allá de las personas que estaban involucradas en el robo. Para mi vecino, para mi amigo. Tal cual. Entonces, desde esa lectura, la hipótesis que empecé a trabajar era que para los pobres no era la opción ir a denunciar el robo, sino intentar solucionar el conflicto mediante instancias previas. Es decir, golpe. No sé, bueno, devuélveme lo que me robaste, pásamelo, lo necesito. Y cuando eso ya no se podía resolver en esas instancias, entonces ya llegaba a la prensa. Ya. Entonces, esa fue una dificultad bien importante porque tenía un mapa muy reducido respecto a casos y ir juntándolo fue también la manera en que me permitió armar un poquito el mapa del por qué aparecen poco en la prensa. Vamos a hacer una pequeña pausa, Lorena, y volvemos para seguir platicando. Super. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico,
literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta con Lorena Uvilla, comentando su libro Ladrones y Nobles, Historia Cultural del Delito en las Clases Populares, Santiago, 1900-1931. Y Lorena, nos contabas que, o sea, todo lo complicado que fue para ti obtener información, porque era complicado para la gente denunciar los delitos. Entonces, si no hay una denuncia, si no hay un antecedente documental, evidentemente, historiográficamente es mucho más complicado. Pero también nos decías que hay una explicación social, cultural detrás de esto. ¿Cómo, en base a esa explicación, hay un concepto que yo encontré en el libro que me gustó, que te quiero preguntar, que es el delito como una práctica cultural? Me gustaría que me explicaras por qué consideras que el delito se convierte en una práctica cultural y si eso es solo en este entorno del libro o va más allá. Cuenta. Sí, el entender el fenómeno de la delincuencia como un fenómeno cultural. Y lo que implica eso es atender a que el fenómeno delincuencial no está radicado solo en lo carcelario, o en las instituciones de control, o en la justicia, o en la policía, sino que son esas diversas redes, la vida cotidiana, la manera en que afecta la vida cotidiana, la manera en que genera miedos, la manera en que afecta que las personas ocupen o no ocupen los espacios públicos, la manera en que se relaciona con la venta informal, la compra informal, es decir, hay una serie de actores que trascienden mucho más allá del acto delictivo mismo. O sea, no es solo el acto de robar, sino que hay una serie de dimensiones que incluyen eso, y donde están incluidas instituciones, prácticas, personas, víctimas, victimarios, reporteros, medios de comunicación. Entonces, uno podría decir de que el delito funciona como una especie de ventana a partir de la cual podemos mirar a la sociedad en su conjunto y el entramado social que se teje en un determinado contexto. Porque no es solo el hecho mismo, sino que la manera en que se juzga ese hecho, la manera en que se concibe, la manera en que los mismos pares u otras personas u otras clases leen ese acto. ¿Sí? ¿Y a ti te parece que, pensando en el delito como fenómeno cultural, existe más proclividad de algunas sociedades al delito que otras, por culturalmente hablando? No, yo creo que no existe. O sea, pobreza no es sinónimo de delincuencia. Por ejemplo, la sociedad japonesa no es tan proclive a el hurto o el robo, porque a lo mejor culturalmente hablando lo ven como algo deshonroso. O sea, no está tan normalizado. Yo encuentro que la sociedad latinoamericana en general, como que precisamente hay delitos que o encuentra no tan graves, o encuentra no tan denunciables. O sea, como que hemos normalizado algunos tipos de conductas delictuales. ¿No te parece que podría ser por ahí? Yo más bien diría de que hay contextos históricos que favorecen el robo, o momentos históricos. Y el momento histórico, que es el que me puedo referir, el que estudio, es un momento donde el Estado es casi inexistente, donde no existen derechos sociales, donde no existen leyes, tampoco que las personas trabajaban sin ningún tipo de regulación. Eso fue más bien hacia el final de la década del 20. Entonces es un Estado que no genera ningún tipo de protección, y eso hace de que las personas, al no tener una protección,
estatal, un resguardo, seguridad social, las personas vean en el robo un camino factible para sustentar esa serie de elementos que no las obtienen en un sentido formal o institucional. Y a mí me parece que ese contexto puede ser proclive. Uno podría plantear, por ejemplo, de que desde la década de los 40 que se empieza a forjar un Estado al menos con más derechos o con ampliación, hasta después la dictadura en los 90, hoy día en Chile y los 2000, vuelve a resurgir el fenómeno de la delincuencia como un problema muy grave, también porque vivimos en un Estado donde casi no tenemos ningún tipo de derecho, o donde los derechos son muy mínimos, o donde las personas piensan y sienten de que deben rascárselas por sí mismas. Y entonces impera la ley del más fuerte y eso se ve a nivel general también en términos de prácticas de corrupción del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, más bien yo diría que hay contextos, momentos históricos donde para mí el Estado juega un rol relevante respecto a su presencia o su ineficacia o a su mínimo rol que incide en que estos fenómenos ocurran más profundamente y que incide también hoy en día, yo diría, el tema del consumo como un eje clave también dentro o sea, el consumo es un lugar de integración y cuando las personas son pobres y no se pueden integrar a partir del consumo, el robo aparece también como un camino. Como una alternativa, claro, de integración. Tal cual. La historia nos sirve como un espejo donde nos vemos reflejados y podemos proyectarnos al futuro. Este estado débil, por decirlo de alguna manera, que tú ves en el Santiago del 1900, ¿cómo lo podemos comparar o explicar lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Chile, ya no con el ladrón innoble, sino con el ladrón a gran escala, el defraudador, el delito de cuello blanco que en los últimos años se ha dado a escalas realmente alarmantes? O sea, ya no estamos hablando del lanza o del que se robó el alimento en el supermercado, sino del que estafó, del que robó recursos públicos. ¿Por qué hay es que no lo sabíamos? ¿Es que se está conociendo recién? O sea, ¿qué es lo que ves tú que está pasando actualmente en Chile con estos delitos? Sí. Yo creo que tiene una incidencia importantísima en términos de la construcción de ciudadanía, en términos de la confianza que uno puede o no tener respecto a las instituciones, pero también diría que es de más largo aliento el fenómeno, pero es poco estudiado también porque precisamente las clases dirigentes dejan muy pocos registros. Algo que uno podría decir, por ejemplo, el caso de Mosilla, es que el registro que queda en el celular es algo que finalmente lo lleva a la justicia, pero ¿cuántos registros se borran? ¿Cuánto no se investiga? Porque también las mismas personas que tienen el poder buscan no investigarlo porque son parte de entramados familiares, por ejemplo, empresariales. Y uno podría plantearlo desde ese lugar, por ejemplo, la creación de fortunas en Chile desde fines del siglo XIX, asociadas, por ejemplo, al despojo de tierra, o luego, a lo largo en el transcurso del siglo XX, también a raíz del enriquecimiento producto del Estado, o también en el contexto neoliberal, producto de la privatización de empresas públicas que luego estos mismos empresarios las compran a precio muy bajo y las revenden y finalmente se transforma en un capital que va fluyendo de esa manera, pero que a la vez también surge desde lugares poco probos, claro. O al menos... Y a lo mejor aquí vemos repetido un poco el fenómeno del que hablabas tú, de que no denuncio, porque si denuncio es traer a las autoridades y a lo mejor mis amigos y mis familiares resultan afectados. Mira. O sea, son verdaderas redes de protección. O sea, no, a lo mejor soy víctima, pero no digo nada porque sé que mi círculo está involucrado en eso. No le había dado esa vuelta, pero sí. es que puede haber ahí una asociación. Lorena, realmente hay mucho tema en esto. Yo invito a nuestros auditores a que consigan y lean
el libro porque el tema es bien, bien interesante. Y me gustaría que nos cuentes dónde lo pueden conseguir antes de despedirnos. El libro está en librerías, claro, está disponible en las distintas librerías del país. Fue publicado por la editorial LOM. También se encuentra en la misma editorial que tiene está ubicada en la calle Concha y Toro y, bueno, en general en las principales librerías, y también como parte de la ley del libro que existe en Chile es que debe entregarse a las bibliotecas. Así que también en todas las bibliotecas públicas del país el libro debiese estar, y si no, por ley se debe exigir una copia. Ya, o sea que si no lo encuentran, pidan y usar las bibliotecas también como parte. Por supuesto. Nosotros también queremos invitar a nuestros suscriptores a que escriban, y si no están suscritos, suscríbanse, porque vamos a regalar un ejemplar de tu libro entre nuestros suscriptores, para que lo conozcan y lo difundan. Lorena, me dio mucho gusto platicar contigo, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Esperemos que sea un éxito editorial tu libro y que en algún otro trabajo que tengas nos visites para Muchas gracias por la invitación, la amabilidad y la recepción. Gracias, Lorena. Gracias. Muchas gracias, amigos de Piensa Prensa. Acompáñenos, suscríbanse y lean. Lean mucho. Hasta pronto. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.